Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se titula La naturaleza de la salvación. Vamos a preguntarnos primero en qué consiste la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación ese es un término que generalmente se utiliza para salvar a una persona de una condición peligrosa. Más exactamente se refiere a la liberación de un estado, de una condición indeseable, ¿sí? Una persona que está en medio del mar o se está ahogando en el mar y alguien la salva, ¿verdad? Entonces se dice que la salvan porque la salvaron de una condición indeseable como es la muerte, estaba próxima a morir. Pero desde el punto de vista bíblico, la salvación es la liberación del hombre de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Desde ese punto de vista podríamos ver la salvación. Pero, ¿en qué consiste la salvación? Primero que todo tenemos que partir que la salvación es un acto soberano de parte de Dios. Dios decide la salvación. Dios es el que efectúa la salvación. ¿Cómo se da la salvación? Por medio de la obra de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así lo dice en 2 Corintios capítulo 15, verso 3. Cristo murió por nuestros pecados. O sea, Él nos liberta de la esclavitud del pecado, más no del pecado, porque las personas, a pesar de que Cristo las perdonó de su pecado, un cristiano puede seguir pecando, pero Dios no quiere eso. Pero también la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo murió para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la resurrección de la muerte eterna, porque cuando nosotros pues no conocemos de Cristo y morimos en esa esclavitud del pecado, la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo, la dádiva que Dios nos ha dado es vida eterna en Cristo Jesús. Miremos lo que nos dice al respecto, 1 Corintios 15, verso 3. Dice, porque primeramente os he enseñado y asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, Él murió por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los pasados, los presentes y los futuros. Por todos, tanto los pasados, los presentes y los futuros. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Entonces vemos aquí cómo Cristo nos liberta, tanto de la esclavitud del pecado como de la muerte eterna. Por eso resucitó. Cristo resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y 1 Corintios mismo, en el versículo 21 del capítulo 15 nos dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo, en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero con respecto a la salvación, hay dos doctrinas que son contrarias entre sí. Una dice que la salvación se puede perder y otra doctrina dice que la salvación, una vez la persona es salvo, será siempre salvo, o sea que nunca perderá la salvación. Me estoy refiriendo a la doctrina del arminianismo y el calvinismo. Eso es bueno que lo conozcamos todos, porque hay muchas doctrinas, muchas iglesias que son arminianistas y muchas que son calvinistas. ¿Qué significa esto? Los arminiistas o arminianos consideran que la salvación se puede perder, hay que cuidarla. Los calvinistas dicen que la salvación no se puede perder, porque una vez hemos sido regenerados, somos salvos y siempre salvos. Entonces, ¿dónde está el origen de estas dos doctrinas? El origen está primero en la predestinación. La Biblia nos dice que desde la eternidad Dios elige quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Eso lo dice el calvinismo, que Dios es quien elige quién es el que va a ser salvo. Todo se debe a su voluntad. La voluntad de Dios es la que prima para la salvación. Lo dice el calvinismo. Y tiene muchos fundamentos bíblicos, así como también lo tiene el arminianismo. El fundamento bíblico del calvinismo está en Efesios 1, versos 4 al 5. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces aquí vemos el fundamento del calvinismo. Fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, nosotros somos predestinados, dice la doctrina calvinista, que nosotros fuimos destinados a la fundación del mundo con base en la voluntad de Dios. Dios es el que elige quiénes van a ser salvos. Pero Él no elige quiénes van a ser condenados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que
todos hemos pecado y estamos condenados. Entonces Dios elige quienes van a ser salvos de entre esas personas que van a ser condenadas. Entonces si Él elige, pues esas personas se van a salvar y Él va a dominar sobre la misma voluntad de las personas. Y también esa elección se basa con su propósito. Según de Timoteo 1:9 nos dice el propósito de Dios, ¿por qué nos salva? Dice el Señor, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces vemos aquí los dos fundamentos por el cual el Dios predestina a unas personas para salvación, por su voluntad y por su propósito. Esos son los dos fundamentos básicos. El por qué Dios elige a unas personas para salvación es por su voluntad y por su propósito. Y también con base, por otro lado tenemos el arminianismo, que dice que Dios elige conforme a su presciencia. ¿Qué significa eso de presencia? Conocimiento anticipado o futuro de las cosas que van a suceder. Que Dios sabe quiénes van, dice el arminianismo, que Dios sabe quiénes los van a elegir, quiénes van a caminar con Él, y por eso los elige para salvación. Desde la eternidad sabe quiénes lo van a seguir, quiénes van a responder al llamado santo o la gracia de Dios. Quiénes van a responder, ya Dios lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Y eso tiene fundamento bíblico, obviamente. Está en Romanos 8:29, dice, porque los que antes conoció, también los que antes conoció, Dios conoció, ¿quiénes lo van a seguir? Dice los arminianistas. Los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Y primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 nos dice, según la presciencia de Dios Padre en santificación de su Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Y Jeremías 1:5 también nos dice, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Claro, aquí no está hablando de la salvación, pero muchos lo utilizan o lo agarran, como dice por ahí, de los cabellos y lo traen para justificar que Dios elija a las personas porque Dios conoce de antemano quiénes van a ser salvos, quiénes lo van a seguir. Y como sabe quiénes lo van a seguir, Dios elige a esas personas con base en su presencia, el conocimiento anticipado de Dios. En esta exposición vamos a exponer a dos doctrinas, tanto calvinistas como arminiistas. Ustedes tomarán su decisión a quién siguen. Nosotros en próximas charlas daremos nuestra posición, la posición de esta iglesia, con respecto a qué es lo que debe predominar, el calvinismo o el arminianismo. En esta charla simplemente nos vamos a destinar nos vamos a limitar a presentar las dos posiciones. Entonces, con respecto a la salvación, entonces vemos que se origina con base en la presencia de Dios, algunos dicen, y otros con base en la predestinación. Pero una vez determinado que el origen de la salvación proviene de parte de Dios, ya sea con base en su elección libre antes de la fundación del mundo, o con base en su presciencia, conocimiento anticipado de las cosas, o conocimiento de las cosas futuras, de lo que va a suceder, conocimiento anticipado de parte de Dios, tiene que haber una respuesta del hombre. Aquí también el arminianismo y el calvinismo tienen posiciones diferentes, posiciones opuestas, por así decirlo. O sea, de tal forma que una persona no puede ser arminista y calvinista al mismo tiempo. O es calvinista o es arminianista. Entonces, ustedes tomarán su decisión cuál es la que tiene más fundamento bíblico. Pueden seguir estudiando. Y que esto sea un abreboca o un incentivo para seguir estudiando sobre esas dos posiciones. La pregunta es, ¿la salvación se puede perder o no se puede perder? Entonces, ¿cuál es la respuesta del hombre ante la salvación? La respuesta del hombre ante la salvación es ese acto soberano de Dios depende de la regeneración. O sea, Dios una vez regenera con su poderoso Espíritu Santo a esa persona, la persona responde al llamado santo de Dios, esa regeneración de la obra de parte de Dios. Y eso tiene su fundamento en Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la posición del calvinismo,
que dice que la salvación depende exclusivamente de la iniciativa de Dios. Dios es el que decide quiénes van a ser salvos. La regeneración produce una respuesta humana. O sea que cuando Dios regenera a una persona, esa persona única y exclusivamente va a seguir a Dios. ¿Por qué? Porque le da claridad sobre la verdad de Dios, sobre el sacrificio de Dios, sobre ese amor inmensurable que Dios hizo al mandar a su Hijo en la cruz del Calvario. Le abre los ojos espirituales y la persona, en respuesta a ese amor, pues va a seguir el llamado de Dios, va a obedecer el llamado de Dios, va a obedecer la gracia de Dios. Se destaca la iniciativa divina para atraer a las personas a Jesús. O sea, que si Dios no hace una obra regeneradora en la persona, nadie puede seguir a Jesús. Porque el calvinismo parte de que el hombre tiene una depravación absoluta, total, que no puede nunca seguir a Dios, a menos que Dios intervenga y regenere a esa persona. Y eso tiene su fundamento en Efesios 2, capítulo 2, versos 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, el gran amor de Dios, Él decide quiénes van a ser salvos. Él regenera a esa persona y esa persona obviamente va a responder al llamado, a la gracia irresistible de parte de Dios, por parte de Dios. Se destaca la iniciativa divina de Dios para atraer las personas a Jesús. Como dice Juan capítulo 6, verso 44, dice que nadie, Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no me lo trajese, y yo lo resucitaré en el día postrero. Por su parte está la posición del calvinismo. Ahora vamos a ver la posición del arminianismo. El arminianismo dice que la respuesta del hombre es un acto soberano de Dios, pero depende del libre albedrío de la persona. O sea que las personas siempre tendrán la facultad para responder al llamado de Dios. En otras palabras, que el hombre tiene una respuesta libre para responder a la gracia de Dios, pero él puede elegir esa gracia o rechazarla. En cualquier momento el hombre puede elegirla o rechazarla. Inclusive está caminando en los caminos del Señor, puede rechazar la gracia de Dios y puede perderse. Por eso dice que la salvación se puede perder. Ojo, este es el arminianismo. Entonces, el arminianismo basa su posición en el libre albedrío del hombre. El hombre siempre tiene la facultad de elegir. No se requiere la regeneración del hombre. O sea que la salvación está en función del llamamiento de Dios, que Dios llama a todas las personas para que sean salvos, pero esa respuesta, ese llamamiento depende del libre albedrío de la persona. Las personas deciden elegirla, la gracia de Dios, o rechazarla. Esa es la posición del arminianismo, que la salvación depende de la colaboración del hombre a la gracia de Dios. O sea, que no puede haber salvación solamente con la iniciativa de Dios, sino hay que esperar la respuesta del hombre, eso que se denomina como el libre albedrío, dicen los arminianistas. La importancia de la fe y la creencia como respuesta humana. Se requiere una respuesta humana para ser salvo. O sea, que Dios quiere que todos sean salvos, pero eso no depende de él, eso depende de la respuesta de la persona, dicen los arminianistas. Ojo, que aquí estamos presentando las dos posiciones, no estamos tomando una posición entre las dos. Ustedes pueden elegir. En charlas más adelante podremos dar la posición de esta iglesia. Por lo pronto, nos vamos a limitar a presentar las dos posiciones, la arminianista y la calvinista. Y uno de los fundamentos del arminianismo es Juan 3:16, pues dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo, aquí ellos enfatizan ese todo, para todas las personas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro que los calvinistas también dicen que cuando se refiere a todo, no se refiere a todas las personas, sino a todo aquel que ha sido regenerado por Dios. Entonces, todo está desde el punto de vista de qué bando está la persona. Si es calvinista, utiliza este versículo para fundamentar su posición calvinista, y si es arminianista, utiliza este versículo para fundamentar su posición arminianista. Así que es de interpretación. Cada quien puede interpretar la Biblia a su manera. Pídale al Señor que le dé la suficiente sabiduría para ver qué posición asume usted. Pero de todas maneras, la posición que asume, ya sea arminianismo o calvinismo, eso no le va a quitar la salvación si usted la tiene. Simplemente es una posición de apreciación sobre la doctrina bíblica, sobre el calvinismo y el arminianismo. Eso no influye en si usted es salvo o no es salvo. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de toda ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Entonces es la posición arminianista.
Él manda a todos los hombres. Entonces, pero la posición calvinista dice que ese todo es relativo, que aquí se refiere a todos aquellos que han sido regenerados por Dios. Entonces, vuelvo y repito, es una cuestión de apreciación y en qué bando esté. Las personas arminianistas utilizan este versículo para fundamentar su doctrina arminianista y los calvinistas hacen lo mismo. Entonces, depende de qué posición asuma usted. Entonces, para resumir, entre calvinismo y arminianismo, la voluntad del hombre, según el calvinista, está totalmente corrupta. Nunca puede seguir a Dios. Solamente puede seguir a Dios si Dios hace una obra regeneradora en el hombre, dicen los calvinistas. El arminianismo dice que no, que la voluntad del hombre está corrupta, pero parcialmente. O sea, que él tiene todavía facultad para decidir si sigue la gracia de Dios o la rechaza. Como les dije, cada uno tiene sus propias interpretaciones de los versículos bíblicos. Depende de qué posición asuma cada uno. Y eso está en Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de ellos de continuamente solamente el mal. Por otro lado, tenemos la oferta de salvación, o sea, la gracia salvadora. El calvinismo dice que es limitada. Esta oferta de salvación es solamente para los elegidos. Mientras que el arminianismo, por su parte, dice, todos están llamados a ser salvos. Depende de si usted acepta o no acepta el llamamiento de Dios, la gracia de Dios. Entonces, estamos viendo la diferencia entre cada una posición y la otra. Vemos que una persona no puede ser calvinista o arminianista a la vez. O es calvinista o es arminianista. Pero quiero dejar claro que cada uno utiliza hasta los mismos versículos bíblicos para fundamentar su posición de acuerdo a su apreciación. Todo es cuestión de interpretación. Por su parte, con respecto a la perseverancia de los salvos, dice el calvinismo que es total. Los elegidos una vez son salvos, son siempre salvos. Perseveran. ¿Por qué perseveran? Porque Dios los hace perseverar. La gracia es irresistible. No pueden rechazar la gracia de Dios. Mientras que el arminianismo dice que la perseverancia de los salvos es condicionada a si el hombre acepta o no acepta la gracia de Dios. Con respecto al llamado de Dios, el calvinismo dice que es gracia irresistible para los elegidos, mientras que por su parte el arminianismo dice que el llamado de Dios el hombre lo puede rechazar o lo puede aceptar. En otras palabras, la salvación se puede perder dependiendo de la voluntad del hombre, si quiere seguir la gracia de Dios o la rechaza. Mientras que el calvinismo dice que el llamado de Dios es irresistible para los elegidos. Los elegidos, una vez Dios los elige, serán salvos, siempre salvos. Entonces debemos tener cuidado con esta doctrina. Pero ¿dónde está el cuidado de estas dos doctrinas? Que si nosotros nos sentamos en una doctrina, ya sea calvinista o arminianista, no tratar a los otros como si fueran herejes. Yo he visto muchas veces que los arminianistas tratan de herejes a los calvinistas. Si ustedes siguen las redes sociales, se dan hasta duro, o se ofenden calvinistas con arminianistas. Dicen que son unos brutos, son unos herejes, y muchas groserías más se dicen unos con otros. Nosotros debemos que evitar caer en el fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Es un apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de sus creencias o opiniones. Usted puede defender su opinión, pero no ofender a otro porque tenga una posición diferente a la suya. Tenemos que ser respetuosos, sí dejar en claro nuestra posición, pero no ofender al otro. Así como hacen los apasionados en el fútbol. Vemos que los apasionados del fútbol, por lo menos los junioristas, o una persona cuando se apasiona por un equipo de fútbol, cuando ese equipo que ellos están apasionados juega contra otro, lo ven como enemigo. Inclusive los que siguen al otro equipo los ven como enemigos, hasta se agreden unos a otros. Así pasa con los calvinistas y arminianistas. No estoy diciendo todos, pero muchos se agreden verbalmente. No sé si físicamente, pero sí verbalmente. Los veo por redes sociales, tanto calvinistas como arminianistas ofendiéndose unos con respecto de otros. Son interpretaciones, pídanle al Señor que le dé sabiduría. Si usted es calvinista, compórtese como salvo, siempre salvo. ¿Sí? Y si usted es arminianista, compórtese como una persona que no quiere perder su salvación. En otras palabras, respetemos las opiniones de cada uno. Respetémonos cada uno y podamos entender la gracia de Dios. No debemos utilizar la doctrina de Dios para construir paredes que nos dividan, sino al contrario para construir puentes. Que si no compartimos opiniones, no importa, son nuestros hermanos en Cristo. Hay muchos calvinistas que oran por los arminianistas. Inclusive un famoso calvinista que murió, oró por el arminianista que había muerto, aunque nunca estuvieron de acuerdo con opiniones y se criticaba uno a otro. Pero el amor de Dios era tan grande que los llevó a abrazar uno, a orar en el sepelio del otro. Y dijo en su discurso de despedida en el sepelio que esa persona que era de otra doctrina diferente a él estaba en la gracia de Dios. O sea que el hecho de que uno sea arminianista y otro calvinista no quiere decir que se perdió la salvación o que nunca va a ser salvo.
Lo que tenemos es que evitar caer en el fanatismo, evitar ofenderse un calvinista con un arminianista y a la inversa. No debemos utilizar esa apreciación de la doctrina para elegir, para ofendernos. Tenemos que tener precaución, no llamarse herejes entre sí. Entonces, la etiqueta de hereje puede alejar a las personas en lugar de fomentar un diálogo constructivo. Si nosotros tenemos una posición, ya sea calvinista o arminianista, y si nos encontramos una persona que tiene una posición diferente a la nuestra, buscar un diálogo constructivo, pero nunca ofender a la otra persona porque tenga una posición diferente a la nuestra. Entonces, para concluir, podríamos decir que la doctrina calvinista, la voluntad de Dios es soberana y determina quiénes serán salvos. Dios determina, Dios en su omnisciencia determina quién va a ser, en su sabiduría, en su soberanía, decide quiénes van a ser salvos. La voluntad humana, una vez regenerada, es incapaz de resistir la gracia salvadora, dicen los calvinistas. Por su parte, los arminianistas dicen que la voluntad de Dios interactúa con la voluntad del hombre. Es decir, que el hombre no puede ser salvo si no decide ser salvo o si la rechaza. La voluntad humana desempeña un papel activo en el proceso de salvación, dicen los arminianistas. La verdad completa puede superar la comprensión finita. Nosotros tenemos una mente muy finita. Las dos posiciones pueden ser válidas ante la observancia de Dios. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es ser respetuosos con una posición y con la otra. Si nosotros abrazamos una posición, ya sea calvinista o arminianista, respetemos a la otra doctrina, porque son hermanos en Cristo que tienen una percepción diferente a la nuestra, pero que eso no indica que van a perder la salvación, ni que son herejes, mucho menos. Lo inexplicable es imposible de explicar. Hay muchas cosas de la sabiduría de Dios que nuestra mente finita no puede entenderlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mejor respetar a las personas que tienen una opinión diferente a la nuestra. Los dos sistemas pueden fallar al intentar explicar lo inexplicable. La salvación es algo tan complicado que es difícil de interpretar. Un mismo versículo bíblico puede ser interpretado por los calvinistas a su favor y los arminianistas a su favor. Entonces, todo es cuestión de interpretación. Pidámosle sabiduría al Señor para definir qué posición asumimos, pero siempre respetando las otras opiniones. Los seres humanos somos incapaces de entender completamente el concepto de la naturaleza de la salvación, algo intrínseco, algo que pertenece a la soberanía de Dios. Es muy difícil que nosotros alcancemos a entenderlo. Así que respetémonos unos a otros, ya sea calvinista con arminianista o a la inversa. Las creencias teológicas son personales y pueden evolucionar con el tiempo. Es decir, que una persona ha pasado que comenzó siendo calvinista, terminó siendo arminianista, o a la inversa. La historia lo muestra, que hay muchas personas que han cambiado de posición o asumen cosas positivas de una o de la otra, pero nunca dejan de ser de un bando, porque una persona no puede abrazar las dos al mismo tiempo, es imposible. La diversidad teológica dentro del cristianismo puede enriquecer la comprensión colectiva de la fe y fomentar un ambiente de aprendizaje y exploración continuo. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estudiar, mirar con cautela y con observancia las posiciones doctrinales de otra persona, pero nunca tratar de hereje a otra persona porque piense diferente a nosotros, ni tratarla de que es un bruto o algo por el estilo, como he visto en las redes sociales que se dan duro, pero duro es duro, bien ofensivas esas luchas entre esas dos doctrinas. Estas dos doctrinas nos parecen contradictorias, pero en la mente de Dios ambas tienen perfecto sentido, porque las dos tienen fundamentos bíblicos, las dos. Si usted lo analiza, los fundamentos bíblicos son idénticos. Muchas veces los mismos versículos utilizan tanto uno como el otro. Entonces, las dos posiciones pueden ser perfectamente válidas en la mente de Dios. En la nuestra no, pero en la mente de Dios pueden ser válidas. Entonces, más bien, veremos y le preguntamos a Dios cuál era la verdadera. De pronto, cuando estemos ahí en la presencia de Dios, si Dios lo permite y estamos en su presencia, Dios nos va a decir que estábamos equivocados en muchas cosas, las que nosotros pensamos y que nosotros abrazamos como si fueran verdaderas. Entonces, siempre seamos humildes ante las opiniones de otras personas. Defendamos nuestra posición, pero sin ofender a otros. Existe un misterio, hay un misterio grande entre lo que se denomina la sabiduría de Dios y la libertad humana. Si Dios es soberano, ¿por qué no puede esa soberanía de Dios influir en una persona para que lo siga completamente, no siendo un robot, sino que por el amor que Dios le infunde a esa persona y se le abren los ojos espirituales a esa persona de tal manera que llega a entender el amor de Dios, que dice que no quiere volver al mundo, que por amor a Dios quiere seguir al mundo? Otros, por su parte, piensan que a pesar que Dios es soberano, la persona es libre para elegir. Entonces son posiciones completamente diferentes, pero que las dos tienen fundamento bíblico. Ese misterio entre la soberanía de Dios y la libertad humana refleja la complejidad
de la relación entre Dios y los creyentes. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría. Estudiemos más las Escrituras y si abrazamos una de las dos tendencias, repito, no ofendamos a los otros que piensen diferente a nosotros. Dios es absolutamente soberano y omnisciente. Eso es claro en las dos doctrinas. Dios es soberano y absolutamente omnisciente. Y los creyentes deben responder a la gracia divina. Eso es válido también tanto para los calvinistas como los arminianistas. El hombre es responsable y debe responder a la gracia divina. Y Dios es absolutamente soberano y omnisciente. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para poder entender estas dos doctrinas. Y recuerde que en la mente de Dios las dos doctrinas pueden tener validez. De pronto en la mente de nosotros no. Son incompatibles las dos doctrinas, pero en la mente de Dios pueden valer. En la interacción personal con otras doctrinas debemos ser respetuosos, respetar las opiniones de otras personas, aunque estemos en desacuerdo con ellos. Estar en desacuerdo con ellos no nos da a nosotros libertad de ofender a otras personas. Debemos buscar la edificación mutua, debemos de buscar la glorificación de Dios en nuestras apreciaciones. Si lo que nosotros vamos a esbozar no glorifica a Dios, está malo. Todo lo que nosotros hablemos y así sea defendiendo nuestra fe sin ofender a otra persona, debe glorificar a Dios. Si nos estamos glorificando a nosotros mismos porque nos estamos dando a entender que sabemos más que el otro, eso no glorifica a Dios. Eso simplemente está hablando de nuestro orgullo, de nuestra propia vanidad, de creernos más sabios que otra persona. Entonces siempre tenemos que buscar lo que edifica mutuamente y lo que glorifica a Dios. Y debemos ser respetuoso con las opiniones de otras personas. Entonces, si usted es calvinista, respete a los arminianistas. Y si usted es arminianista, respete a los calvinistas. Los dos son tantos hijos de Dios y los dos están buscando la salvación, están en pos de alabar a Dios, están en pos de glorificar a Dios, están en pos de ganar almas para Dios, están en pos de hacer el trabajo de Dios, la obra de Dios. Entonces, respétense tanto calvinistas como arminianistas entre sí. Lo más importante de todo es que glorifiquemos a Dios con nuestro acto y entender que la naturaleza de la salvación es tan compleja que nuestra mente finita no alcanza a comprender que de pronto las dos doctrinas en la mente de Dios son válidas, son perfectamente válidas. Puede ser. O de pronto Dios nos aclarará cuál de las dos doctrinas es la válida. Amén. Bueno, espero que atesoren esta enseñanza en sus corazones y lo más importante, que escudriñen la palabra, que estudien las dos doctrinas, pero con una mente comprensiva para tratar de entender a los hermanos que piensen diferente a usted. No con afán de ofenderlos, sino con afán de comprenderlo y buscar la glorificación, la gloria de Dios. Amén. Esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones. En el nombre de Jesús.